mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Hola, hola, muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a esta transmisión. En nombre del equipo de GYC Venezuela y a mío propio queremos extenderles una cordial bienvenida y un abrazo con mucho cariño. Bien, el día de hoy, como todos los martes, tendremos nuestro acostumbrado estudio del libro de Romanos. El programa de hoy se titula Por gracia para todos. Así que es un inmenso placer poder acompañarles nuevamente. El día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Queremos decirles que tenemos unos pequeños problemas técnicos para transmitir por YouTube, pero los estamos resolviendo. Así que no se despeguen de nuestro canal, que en breves segundos podremos o tendremos el problema resuelto y podremos estar al aire. Así que, bien, queremos recordarles que es el momento preciso para que pueda compartir el link de esta transmisión en todas sus redes sociales. Así que sea un canal de bendición para más personas compartiendo el link de esta transmisión en todas tus redes sociales. Pásalo por WhatsApp a todos tus amigos, los familiares, para que podamos ser más. Así que queremos saludar también a todas las personas que se conectan en este momento a través de nuestra página de Facebook, recordándoles también que transmitimos por allí completamente en vivo. Queremos también recordarles que tenemos nuestros chats habilitados para que ustedes puedan hacer sus preguntas del tema de hoy. Recordemos que hemos tenido bastantes estudios anteriores, así que si usted está con nosotros hoy por primera vez, le invitamos a que después de esta transmisión usted pueda entrar completamente a nuestro canal y revisar todo el material que tenemos a su disposición. Así que para que usted no pierda toda la secuencia del estudio de la Epístola de Romanos desde el primer capítulo. Hoy ya estudiaremos el capítulo número 4 y estaremos ya en versículos avanzados. A partir del versículo 9 empezará nuestro estudio de hoy.
Así que ya sabes. Y bien, también quiero recordarles e invitarles que si aún no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, puedas darle clic a ese botoncito rojo de allá abajo donde dice suscribirse y así formarás parte de nuestra gran familia. También dale like a este video para que pueda llegar a más personas. Igualmente te invitamos a que lo puedas hacer en nuestra página de Facebook, puedas darle me gusta a nuestra página y puedas compartir esta página con todos tus amigos. También queremos recordarles que a través de nuestro chat de Facebook, que es habilitado en vivo, pueden enviar sus saludos, pueden decirnos desde dónde se conectan, desde dónde están acompañándonos esta noche, para nosotros poder saludarlos desde aquí. Es importante para nosotros y lo apreciamos muchísimo que puedan estar martes tras martes compartiendo con nosotros este momento y sabiendo que ha sido de gran bendición para nuestras vidas cada estudio. Dios, a través de Manuel, ha sido este gran instrumento para nosotros, ha llenado nuestra mente de más sabiduría, de bendiciones y de esperanzas en tiempos difíciles, en tiempos bastante abrumadores en los que vivimos, pero sabemos que nuestra esperanza está en Dios, nuestro único refugio es Él, y estos temas nos ayudan a entender que el tiempo está muy, muy cerquita para poder ver nuevamente cara a cara a nuestro Señor Jesús. Bien, tenemos movimiento en nuestro chat de Facebook. Queremos saludar muy cariñosamente a nuestra amiga y especialmente a mi hermana Silvia Medina, quien está por allí en Facebook y en YouTube, en nuestro chat. Queremos saludarla, le enviamos desde aquí un beso y un abrazo con todo el corazón. Queremos saber qué más personas están conectadas y desde dónde nos saludan, porque nosotros siempre los mantenemos en oración. También quiero recordarles que todos estos estudios, desde el capítulo 1 de la epístola de Romanos, están disponibles en nuestro canal de YouTube, GYC Venezuela. Así que comparte este link, comparte los demás links con todos tus familiares, con tus amigos, para que nadie se quede sin recibir esta bendición y estos estudios. Hoy tendremos nuevamente a nuestro amigo Manuel Ospino, quien ha sido el elegido por Dios para poder trazar su palabra, poder ser de instrumento para nosotros poder aprender más. También les recuerdo que tengan sus blocs de notas, o ya sea virtual o ya sea en físico, a mano, junto con sus lapiceros para que puedan tomar notas y por sobre todo tener sus Biblias a la mano para que podamos seguir la secuencia de todos los estudios. Martes tras martes, ustedes han podido y hemos podido estudiar. Tengan sus marcadores, sus resaltadores a mano para que sus Biblias sean una gran guía de estudio y cada versículo en los que meditemos hoy podamos mantenerlos allí en oración y puedan ser de gran crecimiento para nosotros. Queremos también recordarles y saludar nuevamente a todas las personas que se conectan a través de nuestra página de Facebook. Ya tenemos por aquí todo habilitado, todo listo para que ustedes puedan disfrutar de este estudio. Les recordamos que aún tenemos algunos inconvenientes con nuestra página o con nuestro canal de YouTube, pero lo estamos resolviendo. Ya estamos transmitiendo a través de Facebook, así que váyanse a nuestra página de Facebook para que puedan disfrutar de esta transmisión y de este estudio. Ya podemos ver a personas conectadas en nuestra página de Facebook. Queremos saludarlas, queremos extenderles desde aquí nuevamente una bienvenida y que hoy podamos ser llenos del Espíritu Santo, que nuestra mente sea abierta y que nuestro corazón esté presto a oír la voz de Dios a través del estudio de hoy. Quiero también recordarles que
estos estudios que hemos realizado están a su disposición y Dios ha puesto en el corazón de todo el equipo de GYC Venezuela trabajar en pro de poder esparcir este mensaje para que muchas más personas sean bendecidas. Entonces, sé un instrumento de bendición para más personas, sé misionero durante este tiempo de pandemia, de muchas dificultades, de limitaciones, para poder tener a las personas en físico, y qué mejor canal que estos digitales que Dios ha dispuesto como herramientas para que su mensaje no se pare, sino que se transmita a más personas en poco tiempo, porque a través de el internet podemos estar conectados directamente con muchas personas sin tener sin necesidad de movilizarnos. Así que bueno, queremos saludar a las personas que están conectadas por nuestra página de Facebook. Queremos saludar a Nilo desde Perú, un saludo Nilo, a Zoraima de Pablo, saludos desde Barquisimeto, Venezuela. Queremos saludar a nuestra hermana Lexi Moreno, un abrazo de corazón, saludos desde Chile. Dice, saludos y bendiciones desde Chile, un fuerte abrazo para todo el equipo de GYC. Un fuerte abrazo y bendiciones para ti. También queremos saludar al resto de las personas. Ya vamos sumando personas conectadas, ya vamos sumando miembros, así que no olvides de compartir el link. Vayan en este momento a todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, para que puedan compartir este link y puedan más personas conectarse, más personas unirse a esta reunión para juntos estudiar acerca de la epístola de Romanos y poder recibir bendiciones del cielo en esta noche. Así que no olvides compartir el link. Vamos a seguir saludando. Tenemos a Andrés Utrera, saludos desde la Patagonia, Chile. Muchos saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Sabemos que han apartado este momento y esta hora para poder estar nuevamente con nosotros y poder aprender. Yo tengo ya mi Biblia por aquí lista, marcando el libro de Romanos, esperando solo el momento para que podamos estar listos y podemos estudiar. Vamos en este momento a escuchar un canto y quiero que podamos unir nuestras voces desde el lugar donde estemos con las personas que estemos viendo esta transmisión junto a este himno y podamos alabar el nombre de nuestro Dios, regocijando nuestro corazón y cantando junto a los ángeles que están a nuestro lado este himno en adoración a nuestro Dios, titulado En mi caminar. Así que disfrutemos de este himno, cantemos con gozo y entusiasmo para que podamos ambientar el momento para nuestro estudio. Levanto la cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo hoy conozca de él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder y con tus brazos
brazos extendidos, sobre una cruz nos diste vida otra vez. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos. No por derecho ni por virtud, Jesús, tu cruz nos ha invitado. Levantó la cruz de Jesús, proclamo su nombre, para que el mundo hoy conozca de él, me postro a sus pies. Cristo, viniste a esta tierra, venciste la muerte con poder, y con tus brazos extendidos sobre una cruz nos diste vida otra vez. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos. No por derecho ni por virtud, Jesús, tu cruz nos ha invitado. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos. No por derecho ni por virtud, solo tu sangre vertida en la cruz. Rey victorioso, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aquí estamos. No por derecho ni por virtud, Jesús, nos ha invitado. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Levantó la cruz de Jesús, proclamo su nombre. Muy bien, qué hermosa alabanza la que acabamos de escuchar. Yo espero que ustedes, al igual que yo, hayamos podido unir nuestras voces con los ángeles para adorar a nuestro Dios. Muy bien, y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy, pero no sin antes poder
orar. Así que los invito a que en el lugar donde estén puedan inclinar su rostro y para tener una palabra de oración. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, queremos agradecerte, oh Padre, en esta noche por poder hacer posible esta transmisión, por tenernos aquí reunidos para que una vez más podamos disfrutar de las grandes promesas, de los grandes enseñanzas que has dejado en tu palabra, para que hoy pueda quedarse grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos seguir poniéndolas en práctica. Queremos pedirte una bendición especial por cada una de las personas que está conectada en este momento, para que tú llenes su vida de infinitas bendiciones, para que tú le ayudes en cada una de sus dificultades y los anhelos y deseos de su corazón sean escuchados por ti y puedas conceder, Señor, cada uno de sus anhelos de acuerdo a tu voluntad. Queremos pedirte en este momento especial, especialmente por Manuel, para que él sea tu instrumento y que el Espíritu Santo hable a través de él, para que podamos nuevamente aprender más de ti. Danos sabiduría y entendimiento en este momento para poder comprender tu mensaje y que siga siendo este mensaje de gran bendición para todos. Son bendiciones y anhelos que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciada familia, y ya con Biblia en mano, agenda y lapicero, le damos el pase a nuestro querido amigo Manuel Ospino para el estudio de hoy. Manuel, el tiempo es tuyo. Muy buenas noches, querida familia. Dios les bendiga y les guarde. Para mí siempre es un motivo de gozo, de felicidad en el Señor Jesucristo, podernos reunir en este martes de estudio que hemos designado para cavar profundamente, para escudriñar las Escrituras, especialmente toda esta serie que hemos dedicado al estudio profundo, versículo tras versículo, de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, donde hemos visto poderosamente cómo Dios ha mostrado su fidelidad a través de la vida, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, para hacer posible que el llamado maravilloso que le hizo a Abraham en aquel entonces, para bendecir no solamente a un pueblo, sino a todas las naciones, pudiese recibir cumplimiento en Cristo. Y en Cristo Jesús, no solamente Israel, sino todas las naciones pudiesen venir y ser reunidas, así como los cielos y la tierra sean reunidos en uno, en Cristo Jesús. Qué maravilloso documento hemos estudiado. Así que el día de hoy, entonces, en el nombre del Señor, vamos a seguir adelante con los versículos que vamos a estudiar de Romanos capítulo 4, comenzando a leer desde el versículo número 9 en adelante. Y la mejor prueba de que lo que hemos dicho hasta ahora de Romanos es correcto y de acuerdo con la Escritura y con el texto mismo, es mostrar cómo los versículos siguientes toman total sentido, armónico con lo que se ha dicho anteriormente. Esa es la mayor prueba exegética, mostrar cómo los versículos siguientes toman significado armónico a la luz de lo que se ha dicho anteriormente. Tienen sentido, se pueden leer de manera armónica con lo anterior. Esa es la prueba exegética, esa es la mejor prueba de interpretación. Y lo que nosotros vamos a seguir haciendo entonces es leer el documento conforme a la lectura que se le hubiese dado o que se le dio en el siglo I después de Cristo, conforme a la teología paulina dentro del Nuevo Testamento, no conforme a esquemas teológicos, paradigmas interpretativos o filosofías que pertenecen a otras épocas de la teología occidental, sino conforme al marco histórico teológico del primer siglo después de Cristo, que es el marco adecuado para entender el Nuevo Testamento y su entorno, como es el judaísmo palestino del Segundo Templo. Así que vamos a hacer una oración y vamos a indagar en estos versículos que nos corresponden para el día de hoy. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial,
en el nombre bendito, eterno, poderoso de Cristo Jesús, nosotros vamos a tu palabra, Señor. Vamos a tu palabra pidiéndote que sea tu Santo Espíritu que pueda guiar nuestras mentes a la contemplación de la verdad conforme es en Cristo Jesús. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse poderosamente en el interior de nuestros corazones para que seamos transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con Romanos capítulo número 4, versículo número 9 en adelante. Ya dijimos en el estudio anterior cuál es el propósito en el contexto del Nuevo Testamento y en el contexto del judaísmo del Segundo Templo de mencionar a David en un argumento correspondiente a la justificación. Dijimos entonces que David era interpretado en los círculos piadosos separatistas del Qumran, era interpretado como un piadoso obediente a la Torá. Y sobre la base de su obediencia, de su respeto a la Torá, entonces dice el documento Mixat Maaseja Torá, es decir, el cuarto documento de la cueva número 4, conocido como 4QMMT, entonces se interpretaba de acuerdo a esta comunidad halágica, de acuerdo a esta carta halágica, que David entonces en armonía o sobre la base de su obediencia, de su piedad, de su guardar la ley de la Torá, entonces había sido librado de las angustias, como se recomendaba y se profetizaba que los justos serían librados de las angustias por su obediencia a la Torá. De acuerdo a la interpretación del apóstol Pablo que conseguimos en Romanos capítulo número 4, esto no es así. El Salmo número 32 que Pablo cita en Romanos 4 es una evidencia de que el salmista y rey David es recibido como parte de la familia de Dios, recibe perdón de sus pecados y es librado de sus angustias, no sobre la base de su obediencia a la Torá, sino sobre la base de su confesión, sobre la base de la misericordia del Señor que los recibe y perdona cuando David confiesa el pecado que había cometido contra la Torá al apartarse de la voluntad del Señor y transgredir su ley, al haber asesinado a Urías el Eteo y al haberse quedado con su esposa. Al confesar su pecado, aquel pecado que carcomía sus huesos, entonces David recibe perdón y restauración. De eso se trata. Entonces, seguimos leyendo el versículo número 9 para encontrar el propósito por el cual en el argumento perteneciente a la justificación por la fe, en el contexto paulino propio del Nuevo Testamento y no en el contexto de esquemas teológicos posteriores, entonces David es mencionado con el propósito de mostrar que esa bienaventuranza que él recibe, que consiste en el perdón de sus pecados, no tomándoles en cuenta sus pecados el Señor, entonces esta bienaventuranza, la pregunta del versículo 9 es si aplica a los incircuncidados o a los incircuncisos o solamente está destinada para los de la circuncisión. Nota lo que dice el versículo 9 en adelante. Es pues esta bienaventuranza, es decir, el perdón de los pecados, no tomándoles en cuenta los pecados, ¿es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? En otras palabras, esta bienaventuranza del perdón de pecados, de que el Señor no tomará en cuenta los pecados, no los culpará, no los tomará en cuenta y los perdonará. Esta bienaventuranza que pertenece como parte fundamental, esencial de la bendición del pacto eterno, también llamado el nuevo pacto, que es lo mismo, pacto eterno, nuevo pacto es exactamente lo mismo y ambas expresiones se refieren o hacen alusión al pacto eterno de la gracia, estipulado entre Dios y Cristo, donde Cristo se presentaba como sustituto y fiador, sustituto y garante, sustituto y representante de la raza humana, de
llegar esta a caer para ser redimida, y no solamente redimida en perdón, sino restaurada a la obediencia de la ley eterna del Señor. Este pacto eterno es exactamente aquello en lo cual los gentiles serían incluidos, así como Abraham fue incluido en este pacto de gracia en Génesis capítulo número 15, cuando aún la circuncisión no se le había dado. Y de esto se trata. Se trata de que el apóstol Pablo está interpretando la vida de Abraham para comprender el significado de la justificación por la fe, tal como ésta aplica tanto a judíos como a gentiles. Interpreta el apóstol Pablo el caso y la vida de Abraham, haciendo un énfasis en lo sucedido en Génesis capítulo 15, cuando Abraham, no estando circuncidado todavía, recibe la bendición de ser incluido en el pacto a través de la justicia de la fe. Es incluido en el pacto eterno en Génesis capítulo número 15, y luego en Génesis capítulo 17 se le da la circuncisión como una señal. Es lo que Pablo va a hablar en los versículos siguientes. Pero entonces leamos lo que dice acá. La pregunta es, esta bendición, esta bienaventuranza de recibir perdón de los pecados, ¿pertenece solamente o aplica solamente para los judíos o aplica también para el resto de las naciones, para el mundo entero? Esa es la pregunta. ¿Es solamente para los de la circuncisión, esto es el judaísmo, o también para los de la incircuncisión, esto es para las naciones gentiles? Ahora dice así, versículo número 9. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y aquí viene la pregunta por excelencia. ¿Cómo pues le fue contada? A ver, ¿en qué circunstancias Dios le contó a Abraham la fe para justicia? ¿En qué circunstancias Dios hizo un pacto con Abraham? A ver, el pacto se hace sobre la base de ¿qué cosa? Estando Abraham, dice el texto, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. A ver, cuando Dios llama a Abraham y lo hace pueblo suyo, cuando Dios llama a Abraham y hace un pacto con él, ¿Abraham posee la circuncisión o no la posee todavía? No la posee todavía. ¿Te das cuenta? Pablo está poniendo el énfasis en Génesis 15, mientras que el judaísmo de su época, conforme a lo leíamos ya en el tratado Nedarim, capítulo número 3, párrafo 11 de la Mishnah, lo ponía en Génesis 17. En Génesis 17, de acuerdo a la interpretación rabínica, la circuncisión era la base de la alianza, el fundamento y la piedra angular del pacto. En otras palabras, Dios hace un pacto con Abraham en virtud y de acuerdo a los méritos de la circuncisión. Mientras que Pablo está poniendo el énfasis en Génesis 15. Pablo dice, no señor, no se trata de la circuncisión como la base del pacto, se basa sencillamente en la confianza y sumisión, que es la fe, que Abraham tiene y cree en Dios, que es la base del pacto que Dios hace con él. ¿Te das cuenta? Entonces, dice el apóstol, no en la circuncisión, es decir, no hace el pacto Dios con Abraham estando Abraham en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y dice la escritura, versículo 11, y recibió la circuncisión como señal. Y señal recibió, dice el texto griego, señal recibió de circuncisión. El sello, es decir, como sello de la justicia de la fe. Nota cómo dice el pasaje. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado. Ahora notemos esto. Vamos a leer Romanos 4:11 a la luz de Génesis 17:11 para que nos demos cuenta cómo el apóstol Pablo cambia el énfasis de una interpretación rabínica que ha tomado la circuncisión como la base del pacto, y al leer Génesis 17:11 a la luz de Romanos 4:11 nos damos cuenta que el apóstol Pablo va a sustituir la palabra pacto con la palabra justicia de la fe, queriendo decir que la frase justicia de la fe es también pacto, significa también
la hechura, el establecimiento del pacto entre Dios y Abraham, pero no sobre la base del mérito de la circuncisión, sino sobre la base solamente de la fe, sobre la base de la sumisión y la confianza en el Señor, que es el Dios que promete, que es el Dios que es capaz de hacer promesas y también cumplirlas. Mira lo que dice entonces Génesis 17:11, leído a la luz de Romanos 4:11. Dice la escritura aquí entonces en Génesis 17:11 lo siguiente. Mira cómo dice, versículo número 11. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y ahora mira cómo dice Romanos 4:11. Dice así, y recibió la circuncisión como señal, como sello. Cualquier judío del primer siglo hubiese esperado leer como sello del pacto, pero no se trata de eso. Dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado. ¿Te das cuenta? Es decir, Pablo está diciendo, no. El pacto del cual yo estoy hablando, que es el pacto por esencia, establecido sobre la base de la fe, de la confianza y sumisión a la palabra de Dios, y establecido no sobre el fundamento de la circuncisión, sino establecido sobre el fundamento del poder de aquel Dios que hace promesas y es capaz de cumplirla, sobre la base de aquel que llama y no sobre la base de alguna particularidad o cualidad reputable en el llamado. Entonces, o en aquel que es llamado, mejor dicho, entonces Pablo pone su énfasis en Génesis capítulo 15 como el lugar en donde Dios constituye su pacto con Abraham. Y entonces de eso se trata la lectura. Dice entonces el apóstol lo siguiente, a fin, nota esto, versículo número 11, a fin o para que fuera Padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Nota lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. A ver, ¿de qué es lo que se trata? Pablo está diciendo, mira, Abraham entonces fue justificado, en otras palabras, la fe le fue contada por justicia, o en otras palabras, es lo mismo decir, Abraham fue incluido en el pacto eterno con el Señor cuando aún estaba incircuncidado. ¿Con qué finalidad? Para que sea padre de los que son recibidos en el pacto sin la circuncisión. Para poder ser padre y para poder entonces como padre tener descendencia también en los que serán incluidos en el pacto sin la necesidad de ser circuncidados. Cuando leemos entonces Hechos capítulo 15, el panorama se aclara totalmente, porque en Hechos capítulo 15 la discusión es, a ver, los que están aceptando la fe en el Mesías de las naciones, de entre las naciones, serán recibidos con circuncisión o sin circuncisión. Algunos que han venido de Jerusalén, Antioquía, dicen, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Pablo dice, no, Señor, nada que ver. Es decir, siendo que la circuncisión no es la base del pacto, sino la fe, entonces si los gentiles y naciones muestran fe y vienen y son obedientes a la fe del Mesías, entonces se les puede aceptar en el pacto sin la circuncisión, porque cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Abraham no había sido circuncidado aún. De eso se trata entonces. ¿Te das cuenta? Se trata de que, de acuerdo a la exposición del argumento paulino, los gentiles, los miembros de las naciones del mundo, para venir a formar parte de la simiente de Abraham y tener la bendición de Abraham, estar incluidos en el pacto que Dios hizo con Abraham, que es el pacto eterno, no necesitan ser circuncidados, porque Abraham es padre de ellos en tanto él mismo fue incluido dentro del pacto sin tener aún la circuncisión. Quiere decir que Abraham entonces se parece más a un gentil y al cómo este gentil será justificado que a un judío siendo justificado. ¿Por qué razón?
Porque Abraham fue justificado, fue incluido en el pacto, no teniendo la circuncisión. Quiere decir que Abraham es un caso paradigma, es un caso ejemplar más parecido a un gentil que, siendo incircunciso, viene a ser incluido por la fe en el Mesías en el pacto eterno. Porque cuando Abraham, fue incluido en el pacto eterno, él tampoco tenía la circuncisión. ¿Te das cuenta? De eso se trata lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, nota lo que dice el resto del pasaje. Versículo número 12. Y también fue hecho padre, no solamente fue padre de los incircuncisos que creen en el Mesías, sino que ahora nota lo que dice el versículo 12. También fue hecho padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto es algo interesantísimo, porque Pablo le está diciendo al judaísmo lo siguiente. Mira, Abraham también es padre de ustedes. Nota esto. Pablo dice, en primer lugar, que llega a ser padre de los que sin circuncisión vienen a ser incluidos en el pacto. Y ahora también es hecho padre de los que son circuncidados. Pero dice esto, pero no solamente de los que son circuncidados, como si la descendencia de Abraham dependiera de la carne y la circuncisión en la carne. Y ahora él aclara, no solamente padre de los que están circuncidados, sino que de los que estando circuncidados tienen la fe que Abraham tuvo antes de ser circuncidado. ¿Te das cuenta? Es decir, algo maravilloso. Pablo le está diciendo al judaísmo de su época, le está diciendo, la fe, la sumisión y confianza en Dios, que justifica, que permite que usted, judío del primer siglo, sea incluido en el pacto eterno, en el pacto de la gracia que Dios estableció entre Él como Padre y Cristo como la simiente prometida. La bendición de pertenecer a este pacto de la gracia no depende de la circuncisión. Depende de que si usted está circuncidado, usted tenga y siga las pisadas de la fe que tuvo Abraham cuando aún no era circuncidado. En otras palabras, la fe que justifique al judío no es la fe que Abraham muestra después de la circuncisión, sino la fe que muestra antes de la circuncisión. La fe que justifica entonces es una fe que cree en el Dios que hace las promesas sobre la base de la elección, del poder, de la soberanía, de la gracia y del amor y del poder para hacer lo que promete del Dios que llama, y no en alguna particularidad que se encuentre en el individuo que está siendo llamado. De eso se trata entonces el pasaje. Sigamos entonces leyendo el versículo 3 en adelante, porque ahora el apóstol Pablo nos va a decir algo extraordinario. Mira lo que el apóstol nos va a decir. Estando entonces Abraham como figura y fundamento de la justificación, no como un ejemplo de la justificación, sino como el caso, fundamento que muestra que tanto gentiles como judíos pueden ahora reunirse en un solo pueblo dentro del Mesías, pueden ser reunidos en un solo pueblo, en una sola familia, simiente de Abraham, para que tanto judíos como las naciones tengan y participen de la bendición de Abraham, es decir, del pacto eterno en Cristo Jesús. Entonces ahora nota lo que va a decir el apóstol Pablo. Dice así, versículo número 13. Porque la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe. Y aquí hay algo muy, muy importante. A ver, a partir de estos versículos, la teología occidental, que nos lleva como una cadena precipitada a la teología occidental de la Edad Media, donde la Iglesia Católica se había construido sobre la base filosófica neoplatónica de Agustín y más adelante sobre la base filosófica de Aristóteles, y luego surge en respuesta y en rebelión contra esta teología la teología reformada de los reformadores, que participa del mismo pensamiento griego filosófico que la teología católica, y es allí donde está el problema. En la teología occidental entonces se interpreta la gracia o se interpreta la promesa en contradicción o en oposición con la ley.
interpretándose la ley como la obediencia que un creyente pueda prestar a los mandamientos de Dios. Pero no es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando el apóstol Pablo contrapone la promesa con la ley, el apóstol Pablo tiene en mente un momento en particular de esa entrega de la ley de Dios al pueblo de Israel. Y tiene en cuenta ese momento precisamente porque ese momento es posterior a la promesa. Queriendo decir que cuando la ley llega a ser revelada para la historia de Israel, que es en el monte Sinaí, no puede anular el medio de haber incluido a Israel dentro del pacto, que es solamente la promesa. En otras palabras, cuando la ley llega a Israel, ya Israel tiene la promesa, porque esa promesa se le ha dado no sobre la base de la ley ni la circuncisión, sino se le ha dado sobre la base del Dios que promete, sobre la base de la fe en las promesas de Dios. Así que si Israel ya tiene la promesa, y es por esa razón que ha sido sacado de Egipto, porque Dios es el Dios de ellos y ha prometido librarlos conforme se lo prometió a Abraham. Cuando llega la ley no cambia los términos del pacto, la ley no cambia las promesas, la ley no va a anular la promesa. La ley sencillamente, como dirá Gálatas capítulo 3, versículo 19 en adelante, la ley sencillamente está siendo añadida por causa del pecado. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué la ley es añadida a causa del pecado? ¿De qué se trata? Mira lo que el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 4, versículo número 14. Dice así: porque si los que son de la ley son los herederos, a ver, ¿quiénes son los de la ley? Los judíos, ¿ok? Esa frase eknomu, es decir, los de la ley, quiere decir judíos. En griego se dice hoi eknomu, es decir, los que de la ley, literalmente traducido. Entonces, ¿quiénes son los de la ley? Los judíos. Ahora dice así: porque si los que son de la ley son los herederos, ¿herederos de qué? Herederos del mundo prometido a Abraham, herederos de la bendición de Abraham, herederos del pacto eterno, el pacto de gracia que Dios estableció con Abraham y sobre el cual le dio la promesa de la herencia del mundo. Entonces, si los judíos solamente, si los de la ley son los herederos, dice el texto, vana, es decir, vacía, la palabra, el verbo griego que utiliza es el mismo verbo que aparece en Filipenses capítulo 2 cuando dice que Cristo se despojó, se vació a sí mismo. Es el verbo que kenotai, que la promesa se vería entonces vacía, se desvirtuaría, sería despojada de su valor si fuese por la ley. Dice entonces, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Ahora, vamos a hacer una pausa mental en el versículo número 14 y vamos a leer cuál es la razón por la cual la promesa y la ley se contraponen. Porque notemos, en la teología occidental, la ley y la promesa han sido contrapuestas entendiéndose de esta manera. La ley se entiende como un esfuerzo personal de guardar los mandamientos de Dios y adquirir así justicia propia, moralmente aceptable delante de Dios para heredar la salvación. Mientras que la promesa en la teología occidental se ha interpretado como una fe inactiva, una fe que no obra, una fe sola, como un movimiento intelectual aprehensivo, ¿ok? Un movimiento intelectual aprehensivo que aprehende, es decir, que se hace de la salvación solamente en la confianza intelectual, en la confianza pasiva y no en una fe activa. Así ha sido interpretado los términos promesa y ley. Pero no es así como lo interpreta el apóstol Pablo. No es lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Vamos a hacer una pausa mental en el versículo número 14 y vamos a saltar al versículo 16 para que nosotros veamos de qué trata la contraposición promesa-ley. Vamos a ver de qué trata. Dice así, versículo 16. Por eso, la frase griega es diatuto, que quiere decir por tanto, habiendo dicho lo anterior, en armonía con lo anterior, consecuentemente. Entonces, de acuerdo a lo dicho hasta este punto, dice el apóstol, la promesa es de fe. Es
Entonces, en griego dice, he epangelia ekpistou, es decir, la promesa proviene de fe, la promesa es de fe. Y dice así, la promesa es de fe para que sea por gracia. Entonces viene la teología occidental y dice, ¿te das cuenta? Es por gracia, quiere decir que no se trata de guardar los mandamientos de Dios. No. No es lo que el apóstol Pablo está diciendo y por favor siga leyendo para que usted se dé cuenta de eso. Dice así, por eso la promesa es de fe para que sea por gracia, a fin de que sea firme, es decir, a fin de que aplique para toda su descendencia. No solamente para la descendencia que es por la ley, no solamente para los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, en pocas palabras, para la que es de la incircuncisión de las naciones del mundo incircuncisas, pero que tienen la fe de Abraham, conforme se dijo en Romanos 4, versículo 12. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Mira esto, el apóstol Pablo está diciendo, si la promesa es de la fe, entonces la promesa es por gracia. Ahora, ¿qué significa esta gracia? No significa una confianza en Dios que como atributo perdonador interminable nos excusa el pecado sin obrar la ley nosotros, nos incluye en su gracia. No. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje dice, es por gracia para que también sea para las naciones incircuncisas y no solamente para la descendencia que es judía por la ley. ¿Te das cuenta lo que eso quiere decir? A ver, mira esto. ¿Cuál es la contraposición? ¿Cuál es lo que se está diciendo? Fíjate. Si no es por gracia, sino que es por la ley, entonces la promesa del pacto de Dios con Abraham y la bendición de la herencia del mundo es solamente para los judíos. ¿Te das cuenta? No está diciendo que si no es por gracia, entonces es por un medio de salvación por obras en el cual nos hacemos moralmente reputables, dignos delante de Dios para heredar el reino de los cielos en base al mérito y sacrificio propio y esfuerzo propio. No está diciendo eso. Está diciendo que si no es por gracia, entonces es solamente la bendición de Abraham para los judíos. Pero si es por gracia, entonces la bendición de Abraham también es para los gentiles que ahora se incluyen en el pacto estando incircuncidados donde la circuncisión no se requiere. ¿Te das cuenta que no hay una contraposición entre salvación por gracia, salvación por obra, sino lo que está diciendo es, si la salvación es por gracia, entonces no es solamente para los judíos. Pero si la salvación es por gracia, entonces también incluye a las naciones que ahora, habiendo creído en el Mesías, no necesitan circuncidarse haciéndose judíos para recibir el pacto de Abraham, sino que como es por gracia, también es para ellos, cumpliéndose la promesa y la razón por la cual en primer lugar Dios llamó a Abraham cuando le dijo, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, dice Pablo en Gálatas 3, 16 en adelante, que entonces la simiente que Dios tenía en mente no era la descendencia de Abraham, como hablando de muchos, sino como hablando de uno, la cual es Cristo. Así que cuando Dios le promete el pacto, la bendición a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, Dios está estableciendo un pacto entre Él como Padre y Cristo como simiente de Abraham, como simiente de la mujer, y ese pacto no puede fallar, no puede errar, porque habiendo sido establecido entre Dios y Cristo, ese pacto será siempre sí, porque las promesas de Dios son sí en Cristo, siempre amén. Así que si Dios establece un pacto entre Él y Cristo, ese pacto entonces se confirma para todo aquel que a través de Cristo llega a ser familia de Abraham. Todo aquel que creyendo y teniendo la fe de Jesús, entonces es incluido en el pacto entre Dios y Cristo, es incluido en el pacto entre Dios y la descendencia de Abraham, es incluido en el pacto en el pacto de gracia, el pacto eterno en el cual Abraham fue incluido, porque ese pacto es el pacto que se hizo entre el Padre y su Hijo. Entonces, cuando son incluidos allí, es por gracia, sin la necesidad de que primero el gentil se tenga que hacer judío, es decir, se tenga que circuncidar, porque la promesa es solamente para los judíos. ¿Te das cuenta? De eso se trata el pasaje. El pasaje no se trata entonces de
una salvación por la fe, por la gracia, versus una salvación por las obras de la ley, por el esfuerzo personal y el mérito propio. No, 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 no. Eso es parte de un esquema teológico impuesto al texto en generaciones posteriores. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es, a fin de que sea por gracia, ¿para qué? Para que aplique, para que sea firme, para que la promesa permanezca aplicable, ¿a quiénes? A los de las naciones que son incircuncisos, pero que tienen la fe que Abraham tuvo cuando fue establecido e incluido en el pacto. De eso se trata. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería lo opuesto de si esta bendición fuese solo para los de la ley? O fuese por la ley. ¿Ok? Si esta bendición, si este pacto fuese por la ley, entonces no quiere decir, según las palabras del apóstol Pablo, que entonces la salvación y la herencia del mundo venidero es por el esfuerzo propio y personal. No, 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 no. Lo que estaría diciendo el apóstol Pablo es que si es por la ley, entonces solamente los judíos circuncidados heredan esta bendición y no las naciones gentiles del mundo. Y lo que Pablo está diciendo es que las naciones gentiles del mundo pueden heredar la promesa de Dios hecha a Abraham, la herencia del mundo venidero, sobre la base de la fe, porque ahora son incluidos en el pacto sin la necesidad de circuncisión, porque cuando Dios estableció el pacto con Abraham y le prometió el mundo en herencia, Abraham era incircunciso. Y si Abraham era incircunciso y Dios lo consideró como miembro del pacto y como heredero del mundo venidero, así considerará a Dios como herederos del mundo venidero a los gentiles que, creyendo en el mismo Dios que creyó Abraham, en el mismo Señor que Abraham creyó, son incluidos en el pacto sin la necesidad de la circuncisión. De eso se trata el argumento. Allí se limita el argumento. No a una salvación por gracia, que es solamente por medio de una fe aprehensiva que aprehende el mérito de Cristo sin la necesidad de guardar los mandamientos, mientras que por otro lado está la salvación por obras, que consiste en un esfuerzo personal para ganar méritos reputables dignos de ser incluidos en el reino de los cielos. No, no, no. Eso es una interpretación posterior. Pertenece a la época de la teología medieval y no pertenece a la teología del Nuevo Testamento del primer siglo después de Cristo. Pablo nunca tuvo esos términos en la cabeza. Salvación por la fe versus salvación por las obras. No, no, no. Pablo tuvo los términos de salvación solo para judíos o también para gentiles. De eso se trata el argumento. ¿Ok? Sigamos entonces adelante. Habiendo hecho esa pausa mental, regresemos al versículo número 15 porque es un versículo extraordinario. Y cuando lleguemos entonces al versículo número 15, lo que vamos a hacer es abrir el versículo 15 como una introducción de futuros temas que van a venir más adelante con la ayuda de Dios. Porque el versículo 15, cuando lo leamos, nos vamos a dar cuenta que estamos ante la presencia de un monstruo que el apóstol Pablo acaba de despertar. Un monstruo teológico que es la función que entonces tiene la Torá dentro del argumento paulino de la justificación por la fe. En otras palabras, si la herencia del mundo venidero no es por la ley, es decir, no es solamente para los circuncidados, no es solamente para los judíos, sino que la herencia, la promesa del mundo venidero es para aquel que cree como Abraham creyó cuando no había sido circuncidado, entonces ¿de qué vale la ley? Entonces ¿de qué vale la circuncisión? Entonces, ¿cuál es el propósito de la Torá que se le entregó a Israel en el monte Sinaí? ¿Cuál es el propósito? Y ese es un monstruo teológico que Pablo acaba de despertar, que le va a llevar a tocar y desarrollar este tema en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, luego en Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Pablo acaba de despertar un monstruo, una bestia teológica. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto? Vamos a ver, y comparándolo con Gálatas cerramos nuestro estudio de hoy. Dice así, Romanos 4, versículo número 14 y 15. Dice la Escritura: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, vacía resulta la fe y anulada la promesa. Ahora mira lo que va a pasar aquí. ¿Recuerdas la frase obras de la ley? Bueno, la frase obras de la ley es la frase ergon tu nomo, obras de la ley. La palabra ergo, ¿okay? La palabra
es trabajar. Pero ahora Pablo va a utilizar en el versículo número 15 el verbo katergazomai, que es como un obrar, pero ahora un obrar negativo en el contexto en el que es usado. Mira lo que quiere decir, versículo 15. Porque la ley katergazetai orgen, porque la ley produce ira. Entonces mira la frase. La frase, obras de la ley ergon tu nomo. Y ahora Pablo dice que la ley katergazetai ten orgen. Es decir, en vez de que la ley obre, es decir, en vez de que las obras de la ley obren la justicia de la ley, Pablo dice que la ley obra, la ley produce más bien ira. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata esto? Vamos a preguntarle al apóstol Pablo. Dice el apóstol así. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, parábasis. Y aquí ahora el apóstol Pablo, como dijimos, está despertando un monstruo teológico. ¿Cuál es entonces la función de la ley? Si no es por la ley que se hereda el mundo venidero, en otras palabras, si no son solamente los judíos circuncidados que heredan el mundo venidero conforme a la promesa de Dios a Abraham, entonces, ¿cuál es el propósito de que a un pueblo en la tierra Dios tomó para sí en el monte Sinaí y les dio su ley, su Torá, para guardarlos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito entonces? ¿De qué sirve la circuncisión? ¿De qué le sirve a Israel tener la ley? De eso se trata. ¿Cuál es la función de la ley entonces? Wow, Pablo dice, la ley produce ira. ¿De qué se trata? Pero luego entonces él añade, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Ahí viene entonces la razón. Escucha, la palabra transgresión que el apóstol Pablo utiliza en Romanos 4:15, en vez de ser hamartía, que es pecado, es la palabra parábasis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hamartía y parábasis? Parábasis es utilizado por el apóstol Pablo cuando el pecado que se comete como una rebelión abierta ante la existencia conocida de una ley revelada y escrita. Si la ley no está revelada y escrita para que yo la conozca, es pecado. Lo que yo hago en contra de la voluntad divina es pecado. Pero si la ley se me ha mostrado, se me ha revelado y está escrita para mí y yo la traspaso, entonces el pecado no es solamente hamartía, como dice el apóstol, sino es parábasis, es transgresión, rebelión contra Dios. Ahora, ¿cómo es eso entonces? ¿Cómo podemos entender esto? Mira cómo podemos entenderlo conforme a Romanos capítulo 5 y luego Gálatas 3. Y con esto nos despedimos. Mira lo que dice el apóstol. Romanos capítulo 5, versículo número 13 en adelante. Dice el apóstol así. Fíjate esto. Pues antes de la ley, Romanos 5:13, pues antes de la ley ya había pecado en el mundo. A ver, si hay pecado en el mundo, y la mayor evidencia de que hay pecado en el mundo es que todos los seres humanos mueren, desde Adán hasta Moisés. Entonces, ¿cómo es que la ley, si hay pecado, por medio de qué ley se está juzgando y se está estipulando ese pecado? Escucha esto. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 14 en adelante, que cuando los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, entonces estos, dice el apóstol, serán tomados en el día del juicio y serán juzgados de acuerdo al razonamiento de sus conciencias, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, mostrando ellos la obra de la ley escrita, dice el apóstol, en sus corazones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Para el apóstol Pablo, atención con lo que vamos a decir, para el apóstol Pablo, la Torá, la ley revelada y entregada a Israel en el monte Sinaí, después del Éxodo, esta ley fue revelada por escrito a Israel en ocasión del ministerio de Moisés cuando Israel estaba congregado en el Sinaí.
no quiere decir que los principios sobre los cuales esta ley fue revelada no existían anteriormente. Sí, existían anteriormente, pero estaban grabados en el corazón de todas las naciones como por un vestigio de ser el hombre imagen de Dios, de tal manera que el Dios podía juzgar a las naciones y al mundo que existía desde Adán hasta Moisés. Dios podía juzgarlo no conforme con la Torá que se le entregó a Israel en el Sinaí, sino conforme a los razonamientos que defienden o acusan a las naciones delante de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Pero cuando llega la ley en el Sinaí, entonces ahora Dios no solamente los puede juzgar conforme a los razonamientos de sus conciencias, sino conforme a una acción que ahora se revela, se juzga a la luz de la ley que Israel ha recibido. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate esto. Esto nos dice algo interesantísimo. Romanos 5, versículo 13. Pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. En otras palabras, quiere decir que el pecado abundaba y que el pecado existía. ¿Por qué? Porque los hombres están muriendo y la muerte es resultado del pecado. Así que si los hombres están muriendo desde Adán hasta Moisés, quiere decir que los hombres están pecando. Y ahora dice el pasaje. Aún en los que no pecaron, a la manera de la parábasis de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Oh, entonces mira esto. A ver, ¿cómo pecó Adán? Adán pecó rebelándose contra una ley escrita en su corazón, defendiéndolo o acusándolo sus razonamientos, o Adán pecó haciendo una parábasis, una transgresión, una rebelión contra una ley que se les reveló literalmente y se les reveló de manera explícita y clara. A ver, ¿cuál es el caso de Adán? Adán peca rebelándose contra una ley moral que está escrita en su corazón y su conciencia lo defiende o lo acusa en el juicio de Dios, o Adán se rebela y transgrede una ley explícita que Dios le reveló. ¿Cuál de las dos opciones es correcta? La segunda. Adán se rebeló, Adán transgredió, Adán hizo parábasis contra una ley que se les reveló explícitamente. ¿Cuál era la ley? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. Entonces, el caso de la transgresión de Adán es una rebelión contra una ley revelada, explícita de parte de Dios para él. Mientras que el pecado de la humanidad, desde Adán hasta Moisés, no habiendo ley revelada en el Sinaí todavía, es un pecado en donde se está pecando en contra de la ley que Dios dejó escrita en el corazón, donde las conciencias de los hombres defendían o acusaban cuando Dios los juzgue. ¿Te das cuenta? Mientras que ahora Israel, que recibe la ley en el Sinaí, cuando peque, no solamente estará pecando contra la ley moral escrita en el corazón, defendiéndolo, acusándolo sus razonamientos, sino que ahora Israel estará pecando como rebelión o transgresión, parábasis, contra la ley escrita, revelada, explícita para ellos en el Sinaí. Entonces nota esto. ¿Qué significa esto? Mira esto. Esto significa lo siguiente. Si el pecado de los gentiles era grave, el pecado que se cometía en la humanidad desde Adán hasta Moisés y que Dios juzgaba conforme a los razonamientos de las conciencias y corazones, si ese pecado era grave y por tanto los gentiles y toda la humanidad desde Adán hasta Moisés moría como resultado de ese pecado, cuánto más grave, abundante, pernicioso, malo, horrible, pecaminoso será el pecado de gravedad ahora que se comete después de recibir Israel la ley. Porque ahora el pecado que ya estaba en el mundo, ahora después del Sinaí y de la recepción de la ley, ahora el pecado va a abundar. Y eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:20. Mira lo que dice. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara. ¿Qué pecado? El que ya había en el mundo desde Adán hasta Moisés, y la evidencia del cual es que todos los hombres están muriendo. Entonces, si todos los hombres están muriendo desde Adán hasta Moisés, significa que el pecado existía desde Adán hasta Moisés. Pero,
¿Cómo? ¿Qué pecado? Ya dijimos, el pecado que es una transgresión de la ley escrita en el corazón. Pero ahora que Israel recibe la ley en el Sinaí, el pecado de Israel será aún más grave, porque Israel estará pecando no solamente contra la obra de la ley escrita en sus corazones como seres humanos, sino que ahora Israel está pecando contra la ley que se le ha revelado por escrito en el Sinaí, y ahora su pecado no es solamente hamartía, pecado, sino su pecado es parábasis, es transgresión contra la ley. Ahora dice el apóstol entonces, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto nos va a llevar a Romanos capítulo 6, pero todavía no. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Vamos a ver cuál es el propósito de la ley según Gálatas capítulo 3. Y con esto nos despedimos. Gálatas capítulo 3, ¿cuál es el propósito de la ley? Dice el texto lo siguiente, fíjate esto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve la ley? Dice el apóstol. Fue añadida a causa de las transgresiones, de la parábasis. ¿Para qué? Para que el pecado no sea solamente pecado contra la ley escrita en el corazón, sino que ahora el pecado que ya existía abunde y se haga más grave, se haga más maligno, se haga más pecaminoso, porque ahora no es solamente pecado contra la ley del corazón, sino que ahora es pecado contra la ley y transgresión de la ley revelada en el Sinaí. De eso se trata. ¿Ves? Entonces dice el apóstol, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia. Versículo 21, fíjate esto, perdón, versículo 22. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Cómo la escritura hace para encerrar todo bajo pecado? Porque ahora cuando llegó la ley en el Sinaí, el pecado que ya existía desde Adán hasta Moisés ahora abunda, y ahora Israel se da cuenta que el pecado de los gentiles en ellos es ahora más grave, porque ellos no solamente han pecado contra el vestigio de la imagen de Dios que tienen en el corazón, sino que ahora han pecado no solamente contra su conciencia y contra la ley escrita en el corazón que es de parte de Dios, sino que ahora también han pecado contra la ley que recibieron como pueblo especial de Dios en el Sinaí. Ahora el pecado de Israel se hace más pecaminoso, se hace más horrible, se hace más evidente, abunda. ¿Te das cuenta? Entonces Dios trajo la ley para mostrar que tanto los gentiles como Israel, todos son parte de una humanidad que tiene el defecto, que tiene el problema de que su corazón está inclinado al mal, y que aún la ley, habiendo sido recibida en el Sinaí, no aminoró, no terminó con la transgresión. Más bien lo que hizo fue exacerbarla, más bien lo que hizo fue mostrarla aún más abundante, más relevante, más horrible, más pecaminosa, más real. Entonces dice el texto, pero la escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Entonces, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Ya no son los herederos de la promesa los que tienen la ley y nunca lo han sido, sino que los herederos de la promesa son los que creen en el Dios que hace promesas, en el cual Abraham creyó antes de ser circuncidado. Entonces la ley llega para encerrar a todo bajo pecado, para que tanto los gentiles como los judíos, que ahora han pecado doblemente, cuyo pecado es aún peor que el de los gentiles, ¿ok? Ahora entonces, para que tanto gentiles como judíos ahora sean llevados a la bendición de Abraham y experimenten la salvación en un mismo o sobre los mismos términos. ¿Cuál es? Sobre la fe. La fe que tuvo Abraham cuando creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Sobre la fe que consiste en una confianza implícita, absoluta, de completa entrega a Dios y una sumisión a la palabra que promete. Para que la salvación, para que el poder resida en Dios y no en alguna particularidad que posea aquel que está recibiendo la promesa. Habiendo dicho esto, entonces nos despedimos en este punto, esperando, si hay alguna pregunta, con todo gusto responderla. Dios les bendiga.
Bien, muchas gracias Manuel por la exposición de la palabra en este mensaje y queremos agradecerles nuevamente a ustedes por todo, por mantenerse conectados y por estar martes tras martes en nuestra transmisión. Sabemos y esperamos que este estudio haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes y que las bendiciones del cielo y las ventanas sean abiertas para derramarlas sobre sus vidas. La invitación es para el próximo martes, para que juntamente a las 7 de la noche, por el mismo canal y a la misma hora, podamos nuevamente compartir un estudio más. Así que recordemos nuestro canal de YouTube, GYT Venezuela, visiten nuestro canal, suscríbanse y busquen todo el contenido que tenemos con el estudio de la epístola de Romanos. Y también no olviden darle me gusta a nuestra página de Facebook. No quiero despedirme sin antes poder orar junto con ustedes. Así que los invito allí donde están a inclinar su rostro. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este estudio maravilloso. Gracias porque abres nuestras mentes y nuestros corazones para poder oír tu voz fuerte y claro. Gracias, Señor, por tus promesas, por tu verdad, por tu palabra. Gracias porque sabemos que las haces realidad en nuestras vidas. Quiero pedirte de manera especial una bendición sobre cada una de las personas que estuvieron conectadas hoy, para que todas las palabras que escuchamos hoy, cada uno de los del estudio, pueda seguir grabándose en nuestra mente y poder ponerlos en práctica. Guárdanos durante el resto de la noche, cuídanos y protégenos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia, para mí ha sido un placer poder acompañarles durante esta transmisión. Quien se despide con mucho cariño, su servidora Edith Arias. Y recuerden que la cita es el próximo martes a la misma hora, 7 de la noche. Dios les bendiga.